Sí. La mujer del yerno, que es hoy el único detenido. El mecánico fue liberado, el carnicero, digo, para que la gente se ubique en el caso con Sí, con de todo. cómo se mencionaban los personajes. Sigue efectivamente prófugo de la justicia, aún no apareció ni siquiera el vehículo con el que se habría escapado. Vamos a las declaraciones para empezar a comprender lo que era esta relación, por momentos tormentosa, por momentos no. Dijo la esposa de Corona, es decir, una de las hijas, era un hijo más para mi papá, era un hijo más para mi papá. Yo no quería, cuenta ella, que mi esposo trabajara con mi padre, porque es decir, el padre, era muy temperamental. Mi papá no le pagaba bien a mi esposo. Fíjate qué posición que, digamos... Sí, tomando una posición más del lado de su esposo en que principio, del padre, claro, describiéndolo como una persona difícil en el trato social laboral. Era un hombre difícil en lo laboral, en lo económico, y empieza a dividir casi el relato en años. ¿Sí? ¿Qué pasó en el 2014? ¿Qué pasó en el 2015? Fíjate lo que dice respecto al año 2014. En ese año, dice, en el 2014, a la empresa de mi padre le empieza a ir mal. Le empezó a decir a Santiago que él era incapaz, que no estaba ocupándose de todo, empieza a tener problemas financieros la empresa. En el año 2015... Como imputándole todos los males de la empresa. Exactamente. A este... Un año después yo escuchaba como que murmuraba cosas, como que insultaba al bebé. Bueno, ahí empieza a dar como una suerte de contexto de lo que iba pasando. Sí, ya en el de año, agresión, ya más que nada, ¿no? Del punto de vista hasta familiar. Ya en el año 2016 empieza a contar detalles. Sí. Solamente nos parecía que había una cuestión de un móvil económico, sino que había una relación tóxica, había vínculos tóxicos, cosas que tenían que ver con la vergüenza, con la humillación, con el maltrato entre ellos, y acá se empieza a ver a partir de la declaración de ella. Bueno, vos fijate lo que empieza a pasar, porque también hay un contexto económico. De un primer momento, Rolando, ¿te acuerdas que contamos que había un móvil económico? En el 2016 le llegaron a mi padre intimaciones de la FIP. Entonces mi padre le dijo a Santiago que no lo quería ver más por la empresa. Santiago aquel día no le respondió nada, lo miró en forma cínica y nada más. Santiago me decía permanentemente respecto a mi padre, hace unos meses, que le dejé de hablar... que deje de hablar con los empleados, que lo voy a reventar. Ahí empiezan a aparecer estas, digamos, palabras muy como muy que el hombre violentas. ya estaba hablando mal frente a los empleados. El contexto no era el mejor. Ahora, acá hay un detalle importante de la declaración, que es cuando una de las hijas, la esposa de Corona, habla del mecánico. Recordemos que la confusión inicial surge porque las hijas lo señalan al mecánico como el hombre del video, que después termina siendo justamente el carnicero. Un detalle más de esta declaración que aquí tenemos, que hemos tenido acceso. Respecto al mecánico, dice: con este Ricardo en los últimos meses hablaron por teléfono todo el tiempo. Ricardo era mecánico, le arreglaba las cosas a Santiago. Por ahí, de ahí es donde surge justamente la confusión. Más respecto a este punto. Estamos repasando las declaraciones de las hijas del empresario Fernández Montes. Cuando llegó, tenía los ojos rojos, desbordado, diciendo que no podía más, los ojos salidos, rojo de cara estaba. Cuando mi hermana me dijo que a las 2 de la tarde apagaron el teléfono de mi papá, relacioné el movimiento de mi esposo, esa llegada al esposo, que vino prácticamente desbordado, que incluso antes Santiago tenía un raspón en el antebrazo. Entonces ahí empieza ella a relacionar. Los dos hechos. El teléfono desaparece, es decir, se pierde el rastro del padre, se apaga el teléfono. Llega Santiago, el yerno, el marido, completamente desbordado, tenía un raspón en el antebrazo. Yo, frente a eso, lo encaré a Santiago y me dijo: ¿qué me querés decir? Me vas a tener que pedir disculpas por todo lo que me estás diciendo, por todo lo que me estás imputando, por todo lo que me estás acusando. Bueno, no le tuvo que pedir disculpas, porque esta mujer estaba más o menos, sus pensamientos estaban bien encaminados. Justamente apuntaba que algo había pasado. Coincidía efectivamente el hecho de que el padre había desaparecido con la llegada, con la vuelta a la casa de Santiago. Claro, Santiago, siguiendo las imágenes del video, ya había pasado por la casa del padre. Ya habían matado al padre, entre él y el carnicero, ya habían sacado el cuerpo por un ascensor, se habían justamente percatado de que los vecinos no lo viesen, lo habían enrollado en sábanas, lo habían puesto en el baúl de un auto, todo, ¿no? Tremendo, Guillermo, y lo habían arrojado, dentro del vehículo, y habían
prendido fuego justamente el auto. Bueno. Por eso había llegado a la casa desbordado. Exacto.